Muy bien, pues ya hemos hablado de ADN antiguo, ya hemos hablado también de la información que nos ha aportado e incluso hemos hablado de epigenética. Y todo eso, pues está muy bien, ¿no? Pero ojalá hubiese algo que nos ayude a llegar más lejos en el registro fósil, porque al final el ADN es muy frágil y enseguida se pierde. Las proteínas. Pues sí, bienvenidos a este vídeo, que es la última parte de esta trilogía de nuevas técnicas en la paleontología. Soy Álvaro, como Álvaro, pero sin la O, y hoy vamos a hablar sobre las proteínas y su aplicación al estudio en la paleontología y en la evolución humana. Bien, pues primero vamos a aclarar un par de cosas para aquellos que estén perdidos o que no estén familiarizados con este campo. ¿Qué son las proteínas? Pues son biomoléculas que básicamente realizan las funciones de la célula y están a su vez formadas por otras moléculas que se llaman aminoácidos y se unen formando una cadena. Cada tipo de proteína tiene una secuencia de aminoácidos propia y hay una gran variabilidad en cuanto a la estructura y a la secuencia de aminoácidos. Y esto, por ejemplo, las hace muy útiles para análisis taxonómicos. Otro aspecto importante en cuanto a las proteínas es que se forman con la información que hay en el ADN, tras la traducción de la secuencia de ADN en secuencias de aminoácidos. Esta traducción consiste en que 3 nucleótidos de ADN dan lugar a un aminoácido concreto. Pero teniendo en cuenta que hay hasta 64 combinaciones posibles de tríos de nucleótidos, y tan solo son 20 los aminoácidos que dan lugar a proteínas, pues hay algunas combinaciones de tríos de nucleótidos que dan lugar al mismo aminoácido. A esto se le llama redundancia y tiene sus funciones, pero también nos impide inferir la secuencia de ADN a partir de la secuencia de aminoácidos de la proteína. Pero a pesar de ello, las proteínas tienen otras ventajas respecto al ADN, como por ejemplo que duran mucho más en el tiempo, ya que tardan mucho en degradarse, incluso después de perder su función biológica. Bien, pues el estudio de las proteínas del pasado se remonta a principios de los años 30, cuando se intentaban obtener a partir de momias y esqueletos para identificar el grupo sanguíneo. Sin embargo, no fue hasta los años 50 que nació en condiciones la disciplina de la paleoproteómica, que en ese momento se llamaba paleobioquímica. Y esto ocurrió en el laboratorio de geofísica del Carnegie Institution of Washington, dirigido por Phil Abelson. Este tío era un físico nuclear que incluso llegó a trabajar en el proyecto Manhattan, y fue el primero en identificar aminoácidos de vertebrados e invertebrados del pasado. Los principales objetivos de este equipo fueron los mecanismos de supervivencia de las proteínas durante tanto tiempo y su degradación. Y una de las mayores aportaciones de Abelson fueron sus estudios sobre la racemización de aminoácidos, la cual es actualmente una de las principales técnicas de datación de materia orgánica en el registro fósil. ¿Y cómo funciona? Pues esta técnica se basa en que los aminoácidos tienen dos isómeros, es decir, dos formas posibles, una levógira, entre tú y yo, izquierda, y otra dextrógira, entre tú y yo, derecha. Son imágenes espejo la una de la otra. Bueno, pues en las proteínas de los seres vivos se encuentran siempre las formas levógiras de los aminoácidos, pero a medida que se degradan se van convirtiendo en formas dextrógiras. Por eso, conociendo el tiempo de conversión de una forma a otra, podemos saber cuál era la antigüedad. Siguiendo con la historia del estudio de las proteínas, durante los años 70 y 80, esta disciplina viró hacia técnicas inmunológicas, por varias controversias que había en cuanto a si se podía o no caracterizar la secuencia de una proteína, a causa de la gran variabilidad de procesos diagenéticos, que son los procesos físico-químicos que ocurren sobre un fósil a lo largo del tiempo. Sin embargo, en los años 90 y 2000, el rumbo de la paleoproteómica cambió de nuevo, tras la primera secuenciación de una proteína antigua a manos de Leila Hook, esta tía. La técnica que se usó en ese momento ya está obsoleta debido a su gran coste y tras el desarrollo de la espectrometría de masas de ionización débil, la cual supuso una enorme revolución y se ha convertido en el método por excelencia para analizar el proteoma antiguo. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, pues básicamente en un espectrómetro de masas, las proteínas son excitadas con un láser para vaporizarlas e ionizarlas. Luego son lanzadas por un campo electromagnético que mide el tiempo de vuelo hasta que... ¿dónde caemos? ¿Proteínas? Y también se puede medir el punto de caída de esa molécula. Es por eso que se puede saber la secuencia de una proteína en función de su carga eléctrica y su masa, comparando con una enorme base de datos de proteínas conocidas. Y en caso de que la proteína en cuestión no se parezca a ninguna de esa base de datos, se pueden usar algoritmos de Machine Learning para secuenciar. Bien, pues la secuenciación de proteínas ha llegado a puntos que absolutamente nadie esperaba. Porque dijimos que el ADN más antiguo jamás secuenciado data de unos 2 millones de años. Ok, pues las proteínas más antiguas secuenciadas datan del Cretácico, hace más de 66 millones de años. Sí, uno de los ejemplos más interesantes es un fémur de Tyrannosaurus Rex que al cortarlo reveló que de alguna manera el tejido blando de la médula ósea quedó conservado. Y de ese tejido se ha logrado secuenciar colágeno y hemoglobina. Una pasada. De todas formas hay cierta controversia, porque a pesar de que no es el único ejemplo de secuenciación de proteínas en dinosaurios, sí que es cierto que los estudios de la cinética de degradación de las proteínas no contemplan que se puedan conservar durante tanto tiempo. Así que habrá que esperar a que nuevos estudios puedan explicar cómo se pueden conservar las proteínas desde el Cretácico.
Bueno, de hecho también se ha podido identificar pigmentos como la melanina en la piel de algunos dinosaurios. Y bueno, sí que es cierto que la melanina no es una proteína como tal, pero deriva de un aminoácido, así que casi. El caso es que aunque no sabemos el color de la mayoría de los dinosaurios, en algunos casos excelentemente conservados, sí, como es el caso del Borealopelta o del Psittacosaurus. Mola un montón. Ya yendo a cosas más recientes y más relacionadas con la evolución humana, vamos a hablar ahora de un artículo que salió en el 2020 sobre la paleoproteómica de un diente de Homo antecessor, del yacimiento de Grandolina, aquí en Atapuerca, que data de unos 850.000 años de antigüedad. Pues primero de todo, con las proteínas del diente fueron capaces de saber su sexo. Y esto es porque presentaba dos formas de la amelogenina, la forma AMELX y la forma AMELI. ¿Qué pasa? Que la forma I procede de la forma del gen que se encuentra en el cromosoma Y, y como ya sabemos, ese se encuentra solamente en hombres, por lo que el diente pertenecía a un chico. Además, esta técnica para saber el sexo también se puede aplicar a otros mamíferos, como por ejemplo los osos o el ciervo. Otra idea de este estudio del antecesor es que los análisis filogenéticos realizados con las secuencias de las proteínas sitúan a esta especie como un linaje paralelo al antecesor entre sapiens y neandertales, pero no lo eran ellos per se. Sin duda, un estudio muy interesante. Y ya por último, hay que tener en cuenta que la paleoproteómica no solo se puede aplicar directamente a seres vivos. Por ejemplo, se han analizado las pinturas rupestres de algunas cuevas en busca de los ligantes que se usaban para que el pigmento quede pegado a las paredes. Y los estudios de proteínas realizados sobre estas pinturas han mostrado que dentro de ellas hay lactoglobulina, ovalbumina o vitelogenina, que igual suenan a chino, pero son proteínas de la leche y del huevo. Es decir, que en la prehistoria mezclaban los pigmentos con leche y huevo para hacer las pinturas rupestres. Bueno, pues como habéis visto, las aplicaciones de la paleoproteómica son numerosas. Se han realizado otros estudios de proteomas a partir de huesos, dientes, cáscaras de huevo, conchas de molusco, cerámicas, coprolitos, cálculos dentales. Y estos estudios pueden revelar las interacciones entre humanos y animales, la dieta, las enfermedades, la microbiota o la taxonomía de algunos organismos. Y la movida es que estos estudios de ADN antiguo, de epigenética y de proteómicas están aún en pañales. Así que lo que se viene en el futuro tiene muy buena pinta. Así que ya os dejo de dar la chapa sobre estas cosas, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo y pues nada, nos vemos en otro. Chao.